siguiente programa es para todos. Televidentes de Tinteando con la Firma, buenas noches. Nuestro tinto de hoy no lo vamos a tomar con un invitado muy especial. Se trata del profesor Gustavo Zapata Restrepo, con quien vamos a dialogar sobre un tema muy agradable y es el de las mujeres andinas en la política, en la educación, en la vida pública. Gustavo, buenas noches y bienvenido a Tinteando con la Firma. Juan Carlos, muy buenas noches y muchas gracias por invitarme de nuevo, sobre todo para un tema tan apasionante y tan interesante como es el de la mujer y su participación en todas las esferas de la vida municipal. Claro, pero antes, Gustavo, de empezar, pues le entrego el recado de muchos televidentes encantados pues con estos temas que hemos tocado con ustedes y me dicen que le... Juan Carlos, pues maravilloso, me parece excelente y muchas gracias a los televidentes. Claro. El asunto es aportar también el producto de años de investigación sobre temas tan interesantes que es la historia municipal, la cultura nuestra, que son temas que apasionan de verdad. Eso iba, porque es que en realidad la gente se apasiona y con toda esa información que usted nos da, pues se tejen unas novelas a raíz de todas estas cosas. De eso se trata y me satisface mucho realmente ese concepto, Juan Carlos. Qué bueno. Bueno, Gustavo, sí, acaba de pasar mayo, mes de madres, y, ¿cómo no? Y entonces a raíz de muchas publicaciones de muchas mujeres de Andes, pues se creó esa inquietud de poder hacer este programa, ¿sí? A través del siglo XIX se ha conocido de muchas mujeres que en Andes dejaron huella, ¿sí? Para usted, y antes de que empecemos a hablar de esto de la política, de la educación y todo eso, ¿qué es una matrona? Juan Carlos, yo se lo explicaría de la siguiente manera. Cuando se da este proceso de colonización del territorio andino, pues inicialmente vienen hombres solos y muchos pues aventureros obviamente, cuando descubren que hay un territorio promisorio en minas y en agricultura, ya vienen con sus esposas o conforman aquí sus familias. La mujer antioqueña, particularmente la del sureste de Antioquia, eran matronas fértiles que tenían 11, 15 o más hijos y contribuyó enormemente al crecimiento poblacional. Sí, eran mujeres que estaban prácticamente destinadas al manejo del hogar y a la concepción de hijos. Entonces, y la mujer era la transmisora de un sistema de valores y creencias en las que está sustentada la cultura antioqueña, muy relacionadas con el conservatismo, con los principios católicos y con ciertos esquemas de orden moral. Entonces la mujer era educadora por excelencia de esos batallones de hijos que tenían. Claro, sí, claro. Sí. Eso en un sentido pues estricto sería pues lo que podríamos considerar como matrona. Sí. Sí. Bueno, Gustavo, ya entrándonos un poco más en esto de las mujeres pues que hicieron huella, ¿desde cuándo podemos empezar a hablar de estas mujeres que marcaron la historia acá en nuestro municipio? En el siglo XIX y hasta muy entrado el XX, el papel de la mujer en estas comunidades era bastante restringido. Se crea en 1863 una asociación de mujeres que se llamó la Congregación del Sagrado Corazón de Jesús. Era una congregación de mujeres católicas que tenían como finalidad la ayuda al desvalido, según los principios de la caridad cristiana. Es muy interesante este núcleo de mujeres que fue liderada por una hija de Pedro Aramburo que se llamó Zoraida Aramburo Restrepo. Importante. Una hija del fundador. Sí, porque crean un primer núcleo de lo que en Andes podría considerarse un hospital. Un hospital. Que posteriormente se convierte en el Hospital de Caridad, que es oficialmente fundado en 1887 por Andrea Uribe de Vélez. Importante esta señora Andrea Uribe de Vélez porque es la esposa
de Manuel María Vélez, a quien se le atribuye la fundación de Santa Rita y uno de los primeros colonos del territorio. Doña Andrea fue una mujer que participó en la vida pública municipal del siglo XIX de manera muy productiva y muy importante. Mire que es de las cofundadoras del hospital, junto con otras señoras, entre ellas Elena Restrepo de González, hija del fundador, Cristina Ochoa Restrepo y otras señoras. Estamos hablando de 1887, una época pues en la que la participación de la mujer se restringía mucho, entonces solamente tenían la posibilidad de participar en este tipo de asuntos ligados a la caridad. A la caridad. Eran mujeres caritativas. Eso le iba a decir yo, de un corazón inmenso. Oh, total, total. Entonces, esta congregación de damas caritativas, impulsada por el fundador de Andes, Pedro Antonio Restrepo, que a su vez crea una asociación educativa para la moral y la educación. Entonces, alterna a esta, se da esta asociación de mujeres. Entonces, mire cómo las mujeres se asocian a través de empresas de orden de tipo cristiano, claro, aplicando preceptos cristianos. La mujer tenía muy restringido su papel y su campo de acción, limitado solamente de pronto a la docencia. Entonces aparecen mujeres muy importantes en el siglo XIX, incluso de las primeras pedagogas graduadas en la Normal de Medellín, que es Petronila Restrepo Arango, fundadora del primer colegio femenino de Jericó, y luego viene con propuestas educativas para antes muy importantes en el siglo XIX. Agripina Restrepo Arango, muy importante. Entonces tenemos dos campos, el de la caridad, proyectado de pronto a la salubridad, el de la educación también. La mujer podía acceder a la educación, muy pocas, porque definitivamente el campo laboral de la mujer era muy cerrado. Y hay otro aspecto muy importante, Juan Carlos, es el de la prostituta. El papel de la prostituta en estas sociedades era muy importante, Juan Carlos. Hay esta socióloga importantísima de Colombia, que es la señora Gutiérrez de Pineda, en su libro Familia y Cultura en Colombia, habla de la importancia de este sector de la población femenina, porque estas sociedades que eran tan de doble moral, muy mojigatas, sí, bastante, entonces el hombre, macho, machista, que somos una sociedad muy machista y muy patriarcal, requería de este tipo de mujeres para manejar lo que puede considerarse ciertos asuntos de orden erótico que con su esposa estaban vedados, ¿cierto? Entonces aparece una sociedad con una doble faz, que por un lado persigue la prostitución, pero por otro la estimula. Claro. Dice Virginia Gutiérrez de Pineda, la socióloga de la que le hablo, que por fortuna aparecen los billetes de 10.000, creo, qué buen homenaje se le hace, de que en estos pueblos nuevos de la colonización antioqueña aparecía la iglesia católica, el cementerio, en algunos el hospital, la plaza y la zona de tolerancia, ¿cierto? Entonces, mire, importante esto. Incluso mirando archivos del siglo XIX, encuentro un caso de una mujer que se llama Rosaura Calle, a quien la dirigencia andina condena, incluso se le hace un juicio casi que inquisitorial, porque se le pregunta, bueno, ¿y usted, que no se sabe de dónde deriva su subsistencia, tiene un hijo sin padre? Entonces a esta mujer se le condena en un juicio bastante, digamos, bastante machista. Sí, ella termina siendo condenada y enviada en vía de destierro a una colonia penal que llamaba Antadó, hoy Urabá antioqueño. 3 meses o 6 meses eran el límite, porque imagínense, pues, regiones donde las enfermedades de origen tropical, terrible, o sea que prácticamente se condenaba a muerte a estas mujeres. Claro. Entonces, mire, perseguidísimas, este sector de la mujer tan importante y tan vilipendiado. Pero, a ver, Gustavo, esas mujeres prostitutas de ese tiempo, ¿era, digamos, por obligación o era una rebeldía también, pues, o un modo de sustento? Pues, Juan Carlos, como siempre, ¿no? Esas son las condiciones económicas de pronto que obligan a la mujer a iniciar su vida, pues, como trabajadora sexual, ¿cierto? Siempre se ha dado. Parece que los mecanismos han sido siempre los mismos, y entonces, pues, en estas sociedades siempre ha existido, de verdad, este tipo de actividades. Claro que sí. Bueno, Gustavo,
Entonces, ya hablamos de esa parte de la, Sí. de la prostitución. ¿Cómo inicia la mujer ese, digamos, ese salto Sí. a la vida pública donde ya tiene Claro. o sea, un interés por estar o sea, prestándole servicio a la sociedad? Claro, Juan Carlos, de todas maneras eso hace parte de estas sociedades tan cerradas, van generando rebeldías muy importantes en la mujer. Es decir, nada de lo que logró la mujer en el siglo XX se le dio de forma gratuita. Eso fue producto de luchas, Es que, de Gustavo, luchas fuertes y denodadas. eso es. Y aparecen mujeres que en Colombia han sido representativas, por ejemplo, como María Cano, de cómo María Cano irrumpe en el mundo de la política en las primeras décadas del siglo XX y se convierte en una luchadora por los derechos del trabajador, pues es la flor del trabajo, y ese es el arquetipo de la mujer luchadora. Sí. Al lado de María Cano, muchas otras, Claro. que lucharon por el voto femenino, que lucharon por la emancipación de la mujer. En estos pueblos se dio el asunto en menor medida. Claro. Yo haría de pronto una referencia a la literatura. Esas mujeres rebeldes aparecen muy bien retratadas por Manuel Mejía Vallejo en La Casa de las Dos Palmas. Es muy interesante. Sí. Pero de verdad en Andes esa irrupción de la mujer a la vida política empieza a darse más o menos a partir de la década del 40. Sí, ya se da. Del 40. Sí, ya en la década del 40 aparece una mujer muy interesante, Juan Carlos, que probablemente la historia oficial de Andes olvidó. Es doña María Vélez González. La señora María Vélez González fue la primera mujer que publicó artículos en un periódico andino que llamaba Andes Cívico. Y sabe que es una delicia leerla. Es una delicia leerla porque ya en los textos de doña María Vélez ya había una rebeldía femenina. Sí, contra el yugo fuerte del hombre. Ella pedía en cierta manera que se le respetara algunos asuntos como ir sola al teatro, por ejemplo, pues ya no acompañada del hermano mayor o del esposo, sino ya el derecho a ir solas al teatro y el derecho a ser respetadas, ¿cierto? Tanto en el ámbito familiar como en la vida pública. Entonces esta señora, una muy buena escritora. Perfectamente María Vélez podría haber escrito en cualquier revista de Medellín, Letras y Encajes, por ejemplo, que era la revista femenina de la época. Entonces para mí fue un descubrimiento encontrar textos de María Vélez González. Estamos hablando de la época de década del 30 y comienzos de los 40. Interesante esta mujer. En ese campo intelectual tenemos una mujer importantísima que es Pubenza Restrepo de Ollas, poetisa de muchos méritos, con una poética clásica importante. En el ámbito de la literatura antioqueña se gana un espacio. Es muy importante Pubenza Restrepo. Juan Carlos, es que una mujer haga poesía y que publique poesía hoy, me parece que es normal y uy, excelente. Pero en ese tiempo. Uy, en esa época no se podía. En esa época no se podía. En esa época la vida de la mujer estaba restringida al hogar. O acceder laboralmente como institutriz o profesora o abrazar la vida religiosa. Pocas opciones. Muy pocas claro, opciones. muy pocas. Y Pubenza Restrepo ya en los años 20 empieza a proyectarse como una gran poetisa y abrirse campo en el mundo de la literatura, muy cerrado para los hombres. Muy cerrado, claro. Que la literatura colombiana tiene pues nombres maravillosos como el de, claro, Soledad Acosta de Samper, en Antioquia doña Sofía Ospina de Navarro. Pero en Andes tenemos una poeta que es significativa en el campo de las letras antioqueñas, Pubenza Restrepo de Ollas. Gustavo, muchos televidentes no entenderán esta parte, como lo dice usted, ellas pedían la libertad de poder asistir a ciertas partes solas. Claro que sí. Y no lo podían hacer. No se podía. No había siquiera el voto. No, Para Juan ellas. Carlos, es que el voto femenino solamente se logra en 1954, paradójicamente en la dictadura de Rojas Pinilla, y eso se hace efectivo en el 57 en el famoso plebiscito, que determinaba la continuidad de Rojas Pinilla y el inicio del Frente Nacional. Entonces en el 57 la mujer pudo votar. Ese derecho al voto de la mujer fue una conquista. Sí, Una conquista. En esa historia aparecen mujeres importantísimas en la historia de la política colombiana. Fita Uribe, se me escapan muchos otros nombres de mujeres maravillosas en ese campo, luchadoras de verdad. Claro, claro. Y eso también abre la posibilidad para que la mujer sea elegida también.
por voto popular. Por voto popular. Y aparecen en la década del 60 muy interesantes andinas participando en la política del Consejo Municipal. Le menciono algunas, Juan Carlos, le menciono, y luego vamos a hablar de una mujer muy importante, claro, en ese campo. Le menciono a Dolores Aramburo. ¿A profesora? Débora, claro. No, Dolores Aramburo no era profesora. No era profesora. Esta es posterior. Sí, ya estamos hablando del siglo XX, comienzos de la década del 60. Perfecto. Doña Leonora Aramburo, Débora Tobón, Mercedes Martínez y otras mujeres que ya se meten en el campo de la política a participar desde el Consejo Municipal. ¿Pero cómo ingresan ellas al Consejo? ¿No era por voto? Por voto, claro, por voto. Ya era por elección. Entonces mire qué importantes estas mujeres. Y por fortuna algunas vivas, como doña Débora Tobón, claro, sí, importante. Mi homenaje para ella y para todas ellas, que abrieron campos de participación a la mujer. Muy importantes estas mujeres, de verdad. Porque pues si nos adelantamos en el tiempo al día de hoy, pues difícil. Y aparece también en los 60, Juan Carlos, una mujer que es fundamental porque ya se convirtió en mito, que es Dálila Sierra. Es todo un mito. Que también estuvo en el Consejo. Obviamente. Pero mire qué tan importante Dálila, como feminista, en la década del 40 y los 50, ya Dálila se va en contra de un estado de cosas y de un sometimiento de una sociedad patriarcal y machista. Dálila se va en rebeldía y hace cosas que las mujeres no hacían. Beber en público, montar a caballo, hacer mil cosas. Cargar un arma. Cargar un arma, por ejemplo, y dispararla a veces, muchas veces. Fue una mujer importantísima, ya es un mito en Antioquia. Sí, hablar de Dálila Sierra es hablar de un mito. Es que en diferentes municipios saben de ella. Obviamente, Juan Carlos, incluso el poeta Jaime Jaramillo Escobar, del nadaísmo, compañero de Gonzalo Arango, le dedica un poema hermosísimo. Dice, esa mujer, y exalta la figura histórica de Dálila Sierra como una mujer de armas tomar, una mujer de un carácter fuerte, que se hizo respetar e hizo respetar el papel de la mujer en su época. Y la participación de Dálila fue doblemente meritorio, porque empezó a hacer política con el MRL, el Movimiento Revolucionario Liberal de Alfonso López Michel. Entonces, mire, era una mujer rebelde. En el año 62, Dálila fue a Cuba y hay fotos de ella al lado de un cosmonauta ruso. Ahora ella... en Estados Unidos. Sí, claro, una mujer más, digamos, un poquito más cosmopolita y muy rebelde y muy inteligente. Porque hizo parte activa ya de la política en el suroeste y en Antioquia, del MRL. Ya luego deriva nuevamente en el liberalismo oficial y siguió participando, también fue concejal en Andes, y todo un símbolo de rebeldía. Muy importante esta mujer. O sea, el televidente de pronto no dimensionará la grandeza de estas mujeres en ese tiempo, porque es que están rompiendo mitos, están rompiendo paradigmas. Por supuesto que sí, Juan Carlos, no era nada fácil. Hoy, por fortuna, la mujer tiene todos los campos abiertos. Sí, la educación, el campo laboral, todos. El campo político sobre todo. Bueno, hoy por hoy podemos hablar de que hay muchas mujeres en la educación. Uy, por fortuna, la mujer ha entrado ya de lleno en el campo educativo y hoy puede haber un porcentaje alto de mujeres. Claro, al campo de la docencia y la educación en Andes, la mujer ha aportado mucho. Bastante, sí. Pues sería muy largo enumerarlas. Claro que sí. Sobre todo, Juan Carlos, a partir del año 68, cuando se rompe un esquema de educación que era exclusión sexual, digamos. Sí, hablamos de educación mixta, entre comillas, a partir del 68, y ahí vienen apareciendo mujeres muy importantes en la educación, ya educando a hombres también, porque antes las mujeres educaban a las niñas y los hombres a los niños, ¿cierto? Había una separación férrea de sexos en la educación. Entonces, mire que apenas en el 68 empezamos a romper estos esquemas tan cerrados y tan excluyentes. De hecho, existía la escuela de varones. Claro, obvio, la escuela de varones y la escuela de niñas. Claro. Incluso en el campo existían las escuelas alternadas. Un día los niños y otro día las niñas, para que no fueran a encontrarse. No, había una cantidad de cosas y de prejuicios terribles. Terribles, Juan Carlos. Por fortuna, pues todos estos esquemas se han ido derribando y espero que la mujer siga ganando mucho más espacios, como realmente merece, la verdad. Tenemos que empezar como a cambiar estos paradigmas. Claro que sí.
Bueno, Gustavo, me habla usted ahora y de una manera pues que me cautivó lo de la fundación de estas instituciones de caridad, como empezó con el hospital. Interesante, claro, Juan ¿Sí? Carlos. ¿Qué otras instituciones se han formado aquí en Andes de Cuenta de...? Pues Juan Carlos, le voy a hablar de una buena pregunta, Juan Carlos. Mire, cuando la educación tenía esa estructura de separación de sexos tan férrea, aparece una mujer importantísima, es Ana Rita González de Gómez, fundadora del Liceo de San Luis, posteriormente Juan de Dios Uribe en 1905. Entonces, mire qué paradoja tan interesante. Esta institutora, formada en la Normal de Medellín, de señoritas de Medellín, llega a Andes y crea un colegio para hombres, que era una necesidad sentida desde el siglo XIX. Paradójico esto, ¿no? Y en 1910 es la iniciadora de la educación femenina. Entonces, mire, esta señora es toda una institución. ¿Y es andina? Totalmente andina, hija de colonos andinos. Ella nace por allá más o menos en 1867 o 70 y a los 35 ya se convierte en una creadora de instituciones educativas en Andes y tiene una mentalidad bastante abierta con respecto a la pedagogía de la época o a lo que se podía acceder, cierta apertura con las limitaciones legales de la época. Y una cosa importante, Juan Carlos, ahora que hablamos de la educación femenina, es la presencia de las instituciones religiosas femeninas. Aquí están las vicentinas, a partir de 1916, y crean un colegio, el Colegio de la Merced, si no me equivoco. Ellas se van en el 29 y en el 32, en septiembre del 32, llegan las salesianas. Y las hermanas salesianas crean un colegio femenino muy bien estructurado, que en un comienzo se llamó Instituto Restrepo Escobar, y llevó ese nombre hasta 1974. Entonces el aporte de las salesianas a la educación femenina en Andes es invaluable, invaluable. Sobre todo que comenzaron con una religiosa importantísima que es la hermana Esther Betancourt. La hermana Esther Betancourt es la fundadora de la comunidad salesiana en Andes y de la educación femenina en Andes, y es hija de Pedro Pablo Betancourt, uno de los más grandes pedagogos que ha tenido Antioquia, y formado en escuelas pedagógicas, lo que llamó escuela activa, de los años 30, que revolucionó la educación en Antioquia. Entonces, mire, ya esta señora, esta religiosa, salesiana, llega con muy buenas propuestas educativas. Y puede decirse que las salesianas en Andes son las dinamizadoras de la educación femenina con las, digamos, con los métodos pedagógicos de la época. Se llama orientación familiar, donde la mujer ya se formaba para otros campos distintos al ámbito del hogar. Sí, claro. Bueno, Gustavo, con todas estas historias que usted me cuenta, nota uno, porque la gente dice, bueno, ¿cuál es el liderazgo que tiene Andes? Porque Andes hoy por hoy es un municipio tan progresista, tan grande, hierve pues la gente en el municipio y la movención tan tremenda que tiene. Y veo que mucho de lo de ese tiempo también se aplica hoy, y es la de que muchos andinos se van a la ciudad, a Medellín, se capacitan, pero regresan a explotar esa información que adquirieron. Sí, es una... Hoy por hoy también hacen lo mismo. Sí, se da, claro, se da. Incluso mujeres que se van de Andes hacen vida familiar, académica y profesional, y en la ciudad empiezan a hacerse conocer en el campo de las letras y el arte. Y puedo darle ejemplos de una escritora y una artista contemporánea, hermanas ambas. Hablo de Gloria María Posada Restrepo y Livia Posada Restrepo. Gloria, una escritora bastante interesante, con la novela No hubo cielo, con la que ganó una beca de creación del municipio de Medellín, una muy buena novela. Es una excelente cuentista, Gloria, que la tuvimos en Andes. Viajó nuevamente a Medellín por asuntos de orden laboral. Livia Posada Restrepo, andina, puede estar considerada actualmente dentro de las grandes artistas colombianas, contemporáneas. Es artista plástica y artista visual, con unas propuestas absolutamente revolucionarias dentro del mundo del arte. El nombre de Livia Posada Restrepo tiene peso específico en el arte nacional. Y hay otra muy importante, Juan Carlos, una mujer que se fue de Andes hace mucho tiempo y en los años 60 se constituye en una de las más importantes ceramistas del país. Se llama Anita Rivas Uribe.
Cuando la cerámica en los 60 y comienzos de los 70 deja de ser una actividad artesanal y se convierte en una actividad escultórica, Anita Rivas Uribe tiene un papel muy importante, ganadora de premios nacionales de arte, expuso en Japón, por ejemplo, imaginen, en el país de la cerámica, estuvo exponiendo en Japón, fue profesora de la Escuela de Bellas Artes en ese campo, es un nombre importantísimo. Entonces, mire, los nombres en la literatura, en el arte, sí, qué bueno que los andinos conociéramos. Entonces le hablo de Gloria Posada, de Livia Posada Restrepo y de Anita Rivas Uribe. 3 nombres muy importantes. Y en la actualidad hay mujeres que están haciendo muy buena poesía, que están consolidando su obra, o que la tienen consolidada. Son Nidia Ruth Velázquez, actual rectora de Santa Rita, una muy buena poeta, y Claudia Carmona Restrepo, que dentro de poco va a lanzar su segundo libro, una muy buena poeta. Ambas son excelentes poetas estas mujeres, sobre todo que reivindican hoy la mujer en el campo de la intelectualidad. Ambas bastante inteligentes y con unos aportes en la literatura andina invaluables. Bueno, Gustavo, y en política, ¿ve usted también cierto liderazgo de la mujer o falta todavía? Juan Carlos, yo pienso que debería haber más mujeres participando en política. El Consejo debería tener más mujeres. Es más, mire, Juan Carlos, que en toda esta época de elección popular de alcaldes no hemos tenido ni siquiera una candidata, pues que yo recuerde. ¿Candidata a la alcaldía? Sí, que yo recuerde, no sé si de pronto estaré equivocado en ese dato. Perdón, Gustavo, usted ahora me hablaba fuera de cámaras de que antes tuvo una alcaldesa X tiempo. Juan Carlos, 80 u 81, Mariela Ramírez López fue alcaldesa. ¿Y cómo fue esa parte? Pues, ¿por qué llegó ella a la porque alcaldía? en esa época eran designadas por el gobernador. Designadas. Sí, eran por decreto. Estuvo 3, 4 meses, no fue mucho. Pero mire, fue la primera alcaldesa que ha tenido antes. La primera y la única, ¿cierto? Y la única. Por elección popular no hemos tenido ni una candidata. O probablemente accedieron como candidatas y no prosperaron mucho las candidaturas. Ojalá alguno de los televidentes me saque de la duda o del error si estoy en él. Bueno, pero la verdad es que sí, realmente necesitamos que la mujer se meta más de lleno en el campo político, porque ellas han hecho desarrollan un papel importantísimo dentro de la política. Digámoslo así, nos mereceríamos tener una alcaldesa. Otros municipios del suroeste la han tenido. Creo que Támesis, Fredonia, Venecia, tal vez Amagá. Inclusive hasta gobernadoras. Por suerte, por suerte hemos tenido también gobernadoras, claro. Sí, entonces sí, esa sería la idea. Bueno, claro. Que sea, digámoslo así, una especie de pellizco para que pues sí, Juan Carlos, se animen, claro, que se animen. Gustavo, pues vea, hombre, se nos acaba el programa y tan rápido, Juan Carlos, tan rápido se nos va el programa. Pero de verdad que le agradezco que haya atendido nuestra invitación. Usted es una persona muy asequible y a la que los televidentes les encanta, pues, escuchar. Juan Carlos, yo de verdad le agradezco la invitación y para mí también es muy grato hablar de este tipo de asuntos que de verdad son mi pasión. La historia municipal de un pueblo que queremos tanto. Y cada que usted habla, uno convierte sus palabras como en una novela. Juan Carlos, excelente, muy grato su concepto, le agradezco mucho, Juan Carlos. No, a usted, Gustavo. Televidentes, buenas noches y hasta un próximo programa. AUPAN, la televisión de los andinos.